Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar de cómics, de los cómics o historietas o novelas gráficas que leí el año pasado, el 2024. Son muchos porque de los 60 o 70 libros que leí en total el año pasado, un tercio más o menos fueron cómics, por lo menos. Mi historia con los cómics. Bueno, yo cuando chiquita leía muchas revisticas de estas para niños que traían cómics infantiles y me encantaban, pero luego cuando pasé a la edad adulta comencé a leer libros más serios. Pasé a ser del equipo ese que dice que leer cómics no es leer o que es una literatura segundona. Y esto hasta que emigré a Canadá, a Montreal, y comencé a trabajar en una de las 40 y pico bibliotecas públicas que tienen allí y me di cuenta de que casi la mitad del edificio era estanterías con cómics y de que esta gente siente una literal pasión por este género. Los mismos jóvenes que adultos, es muy normal ver a gente leyendo cómics en el metro. En este lugar hay no solo una cultura de consumir cómics, sino de crearlos también. Hay muy buenos historietistas, como mismo aquí en Europa también, en países como Francia o Bélgica, puedes encontrar verdaderos maestros de este género, que crean verdaderas obras de arte. En fin, para no irme demasiado por las ramas, mi punto es que hay muchas buenas obras en este formato y no tienes por qué escoger. ¿O acaso tú escoges entre la pintura de Velázquez de las Meninas o el libro de Don Quijote? Cuando puedes disfrutarlos los dos no tienes por qué escoger. Entonces lo que hago yo, que no me pude escapar a esta pasión generalizada hacia el cómic en este país o en esta provincia, es que empecé a leer yo también alternándolo con los otros libros que leo normalmente. Yo normalmente leo 4 o 5 libros a la vez. Un ensayo, una novela o cuento o antología de cuentos, uno de poesía y un cómic. Esto de acuerdo al ánimo que tenga, los voy alternando. Y trato de leer por lo menos de un par cada día. Entonces, este podcast es de los cómics que leí el año pasado. Y hoy voy a mencionar todos aquellos de los que considero que algo vale la pena de ser mencionado. Escalando así hasta el podio de los 3 que para mí, segurísimo, les doy las 5 estrellas. No se vayan a asustar, esta es solo mi apreciación. Yo no soy experta en analizar cómics ni nada de eso. Es mi apreciación personal solamente. Son 15 cómics, pero antes quiero darle un reconocimiento especial a mí misma, porque por primera vez he leído un manga este año. Se llama Los Gatos del Louvre y fue por recomendación de uno de ustedes. Son 2 tomos, Los Gatos del Louvre de Taiyo Matsumoto. Al comienzo me fue súper extraño leer aquella cosa que se lee de atrás para adelante. Yo me decía que cubiertas más feas tienen los mangas, no tienen casi nada, solo texto casi, son ordinarias, y hasta que alguien me dijo que pasa es que los mangas no se leen de adelante para atrás, se leen de atrás para adelante. Entonces lo que es normalmente la contracubierta para un occidental en un manga viene siendo la cubierta. Así que al comienzo, como decía, me fue un poco confuso, pero luego en nada te vas acostumbrando. Me gustó mucho de esta edición, las ilustraciones, los colores, la historia ya no tanto, porque no es una historia alegre, y a mí esta cosa del híbrido gato humano me resultó un poco creepy. Pero bueno, ya era hora de que yo leyera un manga y por supuesto que repetiré la experiencia. Ahora vamos a los 15 de la lista. El primero, el número 15, se titula Anais Nin en un mar de mentiras, de Leonie Bischoff, que es una biografía de esta escritora, que por cierto es una de mis escritoras favoritas de todos los tiempos, en forma de cómic. Tiene ilustraciones súper chulas, Leonie Bischoff las hace fenomenales, y para tener una idea de lo que fue la vida de Anais Nin o una parte de su vida, esta historieta está muy bien. Yo no estoy de acuerdo con unas cuantas cositas, pero en general está bien. El original es en francés y en español lo sacó Garbooks Books. Hablé un poco más en profundidad de esta historieta en mi wrap-up de mayo-junio del año pasado, por si quieren ir a echarle un ojo. Número 14. El fin del mundo según Mortimer. También lo he mencionado, como dice su título, se trata de la amenaza del fin del mundo, y este hombre dibujante, Mortimer, se le mete en la cabeza que el fin del mundo se acerca y que él tiene, antes que eso ocurra, que escribir sus memorias. Pero ¿qué sucede? Que no está muy inspirado. No digo yo, con el fin del mundo que se acerca, ¿quién va a estar inspirado en algo? Y se pone con su máquina de escribir a tratar de escribir sus memorias, y va a haber unos cuantos personajes, algunos muy conocidos, Dios, el diablo, que van a intentar ayudarlo a escribir esto, provocando diálogos y situaciones bastante hilarantes. Muy simpático cómic de Deep Books de 2012. Número 13, No Turista, de Alberto Haller y ilustrado por Marta Torres.
Esto fue publicado por Barlin Libros en 2019. Lo que a mí me llama la atención de este cómic es la reflexión alrededor de la evolución de lo que es, digamos, la ideología del turista. Como en un comienzo, a partir de los años 50, todo era sobre todo sol y playa, retostarse como un camarón en la arena, comer, beber, pero, y sabiamente pone aquí el cómic, cómo distinguirse, cómo desmarcarse del tumulto y de la plebe si todo el mundo hace lo mismo. Así nace el no turista. El que no quiere ir a donde todo el mundo va, a lo comercial, sino que quiere lo auténtico, lo local, el mochilero, el aventurero, el explorador, el que improvisa, el que se mueve por senderos menos transitados, el que no quiere bajo ningún concepto parecer turista, que quiere mezclarse con lo autóctono, con los locales, quiere impregnarse, ser parte de eso, ¿no? En fin, que no es nada del otro mundo este cómic, pero a mí lo que es el concepto me pareció bastante interesante y gracioso. Aunque es sumamente corto y las ilustraciones no son nada del otro mundo. El número 12 se titula Alicia en Sussex, de Nicholas Mahler, y fue publicado en español por Salamandra Graphic. Como pueden imaginar, este cómic es una adaptación, una versión libre, demasiado libre, de Alicia en el País de las Maravillas. Demasiado libre para mi gusto, que soy hiper fan de la historia original, pero confieso que me atrajo mucho esta adaptación tan particular. No deja de ser una experiencia interesante y divertida. Es que fíjense que con solo mirar los dibujos ya te diviertes. Si no te llegan a sacar de quicio, porque son también bastante extraños, bastante picasianos, analizarlos te corta el cerebro en cuadritos. A Alicia no se le ve la cara. El gato de Cheshire es una cosa rarísima, igual que la oruga. Hay páginas que son como rompecabezas que quieren dejarte visco, pero sigue siendo una experiencia interesante y original. Número 11. Why My Cat is More Impressive Than Your Baby by The Oatmeal. Yo seguía desde hace rato la página Facebook de The Oatmeal, que es el nombre artístico de un historietista que se llama Matthew Inman, y se le conoce por los cómics que publica en su sitio web, por el juego de Exploding Kittens y por su bestseller How to Tell If Your Cat is Plotting to Kill You. Cuando yo vi que había publicado este, me embullé enseguida a comprarlo. Mi gato estuvo de acuerdo. Como dice aquí, la contracubierta es una colección de cómics sobre gatos, bebés, perros, láser, selfies, amor y palomas. Y como toda colección de cómics, en esta unos van a ser más divertidos que otros, unos más reflexivos que otros. Aquí pueden echarle un vistazo a las viñetas. Yo creo que finalmente yo prefiero verlo en la web, ya que el tipo de dibujos y los colores así demasiado planos se prestan más para memes y para el diseño web. En todo caso, yo lo que busco en una historieta impresa son ilustraciones un poco más elaboradas, estéticamente hablando, más artísticas. Al final tiene un afiche, a ver si lo puedo abrir. Y ahora, como siempre me pasa, no sé cómo cerrarlo. Y tiene, por último, algunos consejos interesantes, algunas estadísticas sobre la percepción de las personas en lo referente a la pérdida de un gato o un perro, que uno reacciona diferente y que uno asume cosas diferentes, y entonces él también sugiere soluciones, en fin, que no son solo cómics para divertirse, sino que al final hay una especie de cosa didáctica más el cartel. El número 10 es La Metamorfosis de Kafka, claro que en versión cómic por Peter Cooper. Otra adaptación de un clásico, de la novela homónima de Kafka, que yo justo acababa de leerla cuando vi este cómic en la biblioteca y dije, bueno, deja ver cuán fiel es este cómic a la novela. Y lo tomé prestado y sí es súper fiel a la novela. Así que si por alguna razón estás renuente a leerte la novela o no la tienes o lo que sea y prefieres leerte este cómic o recomendárselo a alguien que no lea, qué sé yo, es muy fiel a la novela. El ilustrador es bastante conocido y aquí se ve realmente su gran maestría como dibujante. A pesar de que a mí no me convenció, yo soy un poco rara. La cara de la cucaracha me parecía siempre la misma. Aunque cambiara de ánimo y de expresión, siempre me parecía la misma cara y eso me contrariaba un poco, no sé por qué. Esa soy yo y no tienes por qué ser tú. También me podrás decir pero los cucarachones no tienen expresiones faciales. Pero bueno, este era un Gregorio Samsa, era un cucarachón diferente y especial. Y no sé, la editorial es Astiberri y tiene unas 80 páginas.
Número 9. El problema de las mujeres. Y a este cómic yo le dediqué todo un podcast, así que tampoco voy a extenderme, solo voy a decir que es un cómic de no ficción. La autora es Jackie Fleming, una británica, y que aquí ella narra la historia de las mujeres de forma muy humorística, sarcástica, con ilustraciones súper ingeniosas. El original es en inglés y en español lo publica Anagrama. La autora va a explicar aquí, en este cómic, cómo hace unos siglos atrás no existían las mujeres y que por eso no las vemos en los libros de historia. Y luego de que aparecieran, seguíamos sin verlas porque tenían la cabeza muy chiquita. Entonces no podían ni pensar ni dedicarse a publicar nada o a hacer grandes cosas. Lo de ellas solo era la costura y esas cosas, ordenar la casa y esas cosas. En fin, que son como explicaciones burlescas o estrambóticas de la diferencia entre la valoración histórica de la mujer con respecto a la del hombre. Vas a aprender cosas que tal vez no sabías sobre algunos personajes históricos que ella menciona aquí, tanto hombres como mujeres. Y a mí me gustó sobre todo la primera parte, ya después un poco como que es llover sobre mojado y además termina hablando mal de gente que a mí me cae bien, entonces por eso esa parte no me gustó tanto. Igual vale la pena que lo leas. Número 8. 100 razones por las que lloró Tolstoy, de Katia Guchina. Otro cómic con ilustraciones en negro y azul. Ya van 3 que menciono. Te diré que si te gusta Tolstoy o si sabes algo de la vida de este escritor, puede que te guste este cómic. Yo que me he leído su diario, puedo dar fe de que este hombre era, así como viene aquí, de melodramático y de llorón. Pasaba toda la vida quejándose. Aquí, de una forma bastante humorística, te muestra muchas escenas de su vida. Me gusta no solo el contenido, sino también esa combinación de collage con foto y el ritmo que tiene. Me parece que la autora explota muy bien toda la información y la técnica que posee. Este cómic lo publicó la editorial Impedimenta en el 2023, aunque el original es en ruso, como puede deducirse. Número 7. El regreso de los conejitos suicidas, de Andy Riley. En realidad esto es una serie y está el libro de los conejitos, el regreso de los conejitos, el amanecer de los conejitos. A mí me han gustado todas. Como pueden ver, no tiene texto prácticamente. Es humor negro, los conejitos, yo no sé cuál es la infelicidad que tienen, que siempre se los pasan buscando nuevas formas para dejar de existir. Y hay a menudo intertextualidad o guiños a clásicos, a películas. En castellano lo publica, para variar, Astiberri. El número 6 se llama Españistán, de Alex Saló y publicado por Glenat en 2011. Yo me divertí mucho con este cómic, a pesar de que hay que reconocer que ha envejecido, ya que aquí se hace referencia a un momento muy puntual de la historia de España, que, como dice Wikipedia, Españistán, este país se va a la mierda, es un cómic de humor sobre la crisis económica de España tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Entonces la historia es una parodia del Señor de los Anillos, donde en lugar de Frodo, Sam y Gandalf, los personajes son Fredo, Samu y Gandolfo. Y Fredo, el pobre, está muy deprimido porque no consigue pagar su hipoteca debido a la crisis, y entonces estos 3 personajes se van a recorrer Españistán a ver cómo pueden solucionar esto. Samu es muy fan de Madonna, así que hay muchas referencias a Madonna, también a Alejandro Sanz. Yo no sé qué hizo Alejandro Sanz en la época de Incorrecto. En fin, que se narran sus aventuras por la ciudad burocrática, por las tierras muertas, la aldea santa, el distrito financiero y la Moncloa. Todo sin dejar de tirar referencias a Madonna y Alejandro Sanz, entre otros. Número 5, Polo y el dragón. Número 5 en realidad es una serie. El que tengo aquí es Polo y el dragón, pero son unos cuantos, de Regis Faller, publicada por Bayard Jeunesse. Yo le tengo mucho amor a esta historieta, no solo por las ilustraciones, los colores, lo bonito de la historia, sino porque es muy difícil encontrar, me parece a mí, historietas para niños muy pequeños, o sea, historietas donde prácticamente no hay texto. Al menos yo en las bibliotecas a donde he ido no he dado con más de un par de este tipo de libros. El autor ha publicado estos cómics en revistas infantiles a lo largo de los años, como Pomme d'Api o Les Belles Histoires, y también hay dibujos animados. Si vas a YouTube, puedes escribiendo en el campo de búsqueda Polo Regis Faller, puedes encontrar algunos. Polo es un perrito muy hacendoso que vive en una islita, en su casita en un árbol, y bueno, siempre hay alguien que lo viene a molestar o él sale de excursión y le suceden aventuras. Tiene una amiguita, Lily, que es una conejita, creo. Bueno, hay otros personajes que algunos aparecen en varias de las historietas de la serie, personajes recurrentes. Así está
el viaje de Polo, Polo y la flauta mágica, Polo y el dragón, Polo y Lily, etc. El que es mi favorito hasta ahora, y por desgracia no lo tengo, es el de Mon Livre, mi libro, que es cuando los lunianos, no sé cómo se puede traducir esto, les lunian, le roban un libro a Polo y él tiene que tratar de recuperarlo. Yo compré este en Amazon, que era el que estaba disponible, y para mi sorpresa vienen 3 adentro. Viene Polo y el dragón, Polo y Lily, y Polo el mago. Vean qué súper chulo que es. Muy tiernas estas historietas para los más pequeños, pero a mí también me gustan. Y ahora cambiamos totalmente de tono y de público porque el número 4 se titula Lo que más me gusta son los monstruos. El volumen 1, porque también hay una segunda parte. La autora es Emile Ferris y la editorial Reservoir Books. Esta es la 7ª reimpresión ya del año pasado, 2024. La primera data de 2018. Del original My Favorite Thing is Monsters. La autora es estadounidense. Vean qué librazo. La calidad de las ilustraciones. Aquí, como ya he dicho en otro podcast, la protagonista es una niña que se llama Karen y que vive con su mamá y con su hermano Diego, más conocido como Deez. La relación entre ellos 3 es muy especial. Karen tiene la particularidad que ella se ve a sí misma como un monstruo y de hecho por eso se llama Lo que más me gusta son los monstruos. Bueno, Karen es quien supuestamente ha dibujado todo esto. O sea que esto viene siendo el diario de Karen. En este primer volumen hay de todo. Hay misterio, hay violencia, hay intriga, drama familiar, drama social, porque estamos en el Chicago de los años 60 y hay racismo, hay violencia. Y entonces lo que sucede es que a una vecina de Karen la descubre en su apartamento asesinada. Entonces Karen, ella va a tratar de dar con qué fue lo que pasó. Y para esto se viste de detective y se pasa toda la historia vestida de detective, con su sombrerito, etcétera, investigando. La vecina se llama Anka Silver, que es la que aparece en la portada del volumen 1, y en la portada del volumen 2 es Karen la que aparece con sus típicos colmillitos. Al mismo tiempo, el hermano de Karen es ilustrador y a él le apasiona ir al museo de arte con Karen, ¿no? A mirar las pinturas y a explicarle. Por lo tanto, tienes ahí también gotas de la sapiencia artística de la autora, que también estudió arte, pero que a su vez en estas pinturas del museo, Karen va a descubrir indicios de por dónde ella puede ir a seguir investigando el crimen de su edificio. Karen también es fanática de muchas revistas de la época, de cosas fantásticas, y ella las va a dibujar y a la vez puedes también mirar con cuidado porque hay detalles en muchas de estos dibujos de portadas de revistas de lo que va a suceder en el capítulo siguiente. En fin, que es un trabajo monumental el de esta ilustradora, con su historia también y toda la investigación que tuvo que hacer para escribirla, porque hay también, como van a ver, cosas que suceden durante el nazismo en Europa. Este personaje de Anka Silverberg es judía. Y bueno, se acerca mucho este tomo para mí a las 5 estrellas. El segundo, tengo que confesar que no me gusta tanto como este. Y ya entramos en lo que es el podio de las 5 estrellas. Y el número 3 se llama Heimat, de la alemana asentada en Estados Unidos, Nora Krug. Otro cómic gordote, como Lo que más me gusta son los monstruos, pero muy, muy recomendado. Es la mejor novela gráfica de no ficción que leí en el 2024 y en general uno de los mejores libros que leí en el 2024. Ya hablé de él bastante en la primera parte de las lecturas del verano, que fueron las lecturas de no ficción. Súper bueno. Me ha encantado. Cuando yo tomé este libro en mis manos, tampoco sabía que tenía que ver con la Segunda Guerra Mundial ni nada de eso. Y sobre todo, y lo que me convenció definitivamente, fue la maquetación de la novela gráfica. Para mí esto es el ejemplo de cómo debe ser un cómic de no ficción. Un cómic de no ficción no tiene por qué ser necesariamente ni didáctico ni denso. Puede ser divertido, puede tener colores alegres, aunque sea un tema serio. Nora Krug es una autora e ilustradora alemana que, aunque creció en Alemania, lleva mucho tiempo viviendo en New York. Y aquí vemos un poco contada su relación de amor-odio con su país, porque aunque ella nace después del fin de la Segunda Guerra Mundial, es como la segunda generación que nace
después de la guerra, ella un poco hereda esa culpabilidad, ese un poco rechazo a su propia identidad por todo lo que fue el nazismo, por todas las atrocidades que cometieron sus ancestros como cómplices de todo eso. Aquí ves como desde que ella es niña, en la escuela trabajan por sensibilizarlos al pasado, los llevan a visitar los museos de los campos de concentración, los hacen analizar discursos de Hitler, redactar ensayos sobre lo que significó este hecho de la Segunda Guerra Mundial para el país, para las víctimas, para el mundo. Ser alemán se convierte para ella no en un motivo de orgullo, sino todo lo contrario. Su tía le decía cuando se iba de viaje: no digas que eres alemana, di que eres holandesa, porque en el mejor de los casos cuando dices que eres alemana empiezan las bromas pesadas, las burlas. Entonces al final se va a vivir a Estados Unidos y comienza un proceso muy curioso que nos sucede a muchos inmigrantes, que uno se va huyendo de su país, uno se va sintiendo que uno no encaja, que uno no pertenece ya a ese lugar, a ese entorno. Y cuando en el nuevo país comienzas a vivir y a echar raíces y a avanzar, muchas veces te vas a sentir como que sigues teniendo más que ver con tu origen que con el nuevo país. Culturalmente extrañas muchas cosas tan básicas como ella, que como es dibujante, se pone a dibujar las cosas que ella extraña, el pan negro, el tipo de pegamento que se usaba, el tipo de carpeta para guardar papeles, porque los fabricantes alemanes eran muy buenos en la producción de ciertas cosas. Y bueno, ella comienza como que a volver a su origen por la nostalgia, porque al final ella no sabe exactamente quiénes de sus ancestros participaron en la guerra, y eso le intriga mucho. Si sus abuelos estuvieron o no en el ejército, si mataron gente, si no se implicaron. Ella tiene muchas preguntas desde niña, y la familia siempre evita un poco esos temas porque son temas delicados. ¿Cómo tú explicas a un niño que su abuelo perteneció a la SS y se fue a la guerra a matar judíos? Y entonces lo que hace ella es volver a Alemania, al pueblo de sus abuelos, de las dos partes, la parte materna y la parte paterna. Y una cosa que me ayuda mucho es que pone el árbol genealógico de su parte materna y paterna, que para mí es muy... Yo que siempre estoy desorientada, cuando hay muchos personajes yo necesito algo que me ayude a recordar los nombres. Y entonces ella lo que hace es recoger mucha documentación. Y el libro, como ven, está formado por combinaciones de collage, de ilustraciones, aquí hay fotos de la época, cartas, viejos documentos de cuando la niñez, de sus tíos, y entonces ella empieza a recopilar toda esa información para ver si descubre más sobre la vida y sobre todo sobre la participación de sus abuelos en la Segunda Guerra Mundial. Lo que me gusta es que a la vez que vas aprendiendo de la historia de ella, vas aprendiendo de la historia de Alemania, no de la historia que siempre se cuenta, la historia de la guerra, sino la historia más administrativa y más familiar, cómo las familias enfrentaban eso, cómo era la relación entre los vecinos. El Heimat, como ella lo explica, viene siendo la patria, el lugar primigenio, esa imagen que uno tiene de dónde viene, que está en el recuerdo, y para un emigrante se vuelve un poco difuso, ¿no? El número 2 es Negriña, de Jean-Christophe Camus y Olivier Tayek, publicado por Norma en el 2020. Jean-Christophe Camus es francés pero de ascendencia brasileña, y la historia va a ocurrir en el Brasil, en Río de Janeiro, de los años 50. Aquí, como ven, uno hizo las ilustraciones y el otro escribió la historia, resultando en una combinación fantástica, en mi opinión. ¿De qué trata Negriña? Bueno, está escrito así en portugués, Negriña, porque bueno, ocurre en Brasil, y el personaje principal es una niña también que se llama María, que bueno, ella es de piel blanca pero su madre es negra, entonces es una negriña. Pero como vive en un barrio de Copacabana, un barrio más burgués, va a una de las mejores escuelas de Río, nadie se entera de que ella realmente no es blanca. Entonces cuando ven a la madre de María llegar a buscarla a la escuela, lo que piensan es que es la nana o la sirvienta o lo que sea.
Esto a su madre no le preocupa ni le importa mucho porque lo que ella quiere es un futuro mejor que el de su familia para su hija. Ella, la madre de María, no quiere que se mezcle con gente de raza no blanca, precisamente para protegerla, cree ella, de estas injusticias que hay en este lado del mundo en esa época. Pero bueno, la vida no siempre va por donde tú quieres que vaya. Y luego ella va a ir a rezarle, a tener una parte en su casa que es como un altar con varios santos, y ella les reza todas las noches y es muy interesante porque todos los santos son blancos y rubios, ¿no? Y la miran un poco raro. Les reza para que estos protejan a su gente y pide perdón si alguna vez ha sido injusta, porque al final todo lo que ella trata de hacer es proteger a su hija. Esta es la historia en líneas generales, pero por supuesto pasan muchas cosas. Para mí fue atrapante, la leí en un rato, me senté en la biblioteca, la leí y la terminé y me fui. Principal para mí son los contrastes, esta percepción de la madre y su lucha interna, que no es la misma que la de su hija, que le toca vivir en la interfase entre lo que es permitido y lo que no, entre la favela y el barrio burgués de Copacabana, un poco perteneciendo a los dos lados, como lo que es, ¿no? Una negriña. Miren qué ilustraciones más bonitas. Me parece que qué contrastes, qué uso de la luz. Y llegamos al número 1, A toda pastilla, de Josephine Mark. Qué cosa más adorable esta historieta. Sí, llámenme infantil o sentimental o lo que quieran. Este cómic no tiene otra definición, es adorable. Yo me lo leí de la biblioteca pública, pero desde entonces sigo obsesionada y tengo esa lucha interna de si me lo compro o no me lo compro. El original es en alemán, tiene un título Tripmentropf, que traducido al español sería algo así como Viaje con goteo, pero en esta edición de Astiberri en castellano decidieron ponerle A toda pastilla. La historia comienza cuando un grupo de animalitos están en una enfermería del bosque, en el medio del bosque, esperando ser atendidos. La enfermera se llama Audacia y está atiborrada de tanta gente herida, ¿no? Hay varios animales, entre ellos un lobo y un conejo. De buenas a primeras llega un cazador furtivo disparando a diestra y siniestra, y una de las balas que estaba dirigida al lobo rebota contra el metal de la percha del suero que le estaban poniendo al conejito, y gracias a eso el lobo se salva. El lobo, que hasta ese momento lo que había era querido comerse al conejo, a partir de ese momento empieza a sentirse en deuda con el conejo. Y este es el inicio de una aventura bastante excitante, una especie de road trip, de huida del cazador. Una historia que debes leer. No importa que sea considerado un cómic juvenil o infantil, todo el mundo puede disfrutar este cómic, tanto estéticamente como la historia. A mí me encantó, hasta el punto que, miren, número 1. Como dato estadístico de mi año en cómics, saqué que lo que más leí fueron autores españoles y estadounidenses. Y en segundo lugar, franceses y de habla alemana. Como principales editoriales, Anagrama, Impedimenta, Norma y La Reina de las Reinas, Astiberri. Y esto es todo por hoy. Espero que hayan pasado un rato agradable y que regresen sin falta al próximo podcast de sus... Un beso.